Hello guys, this is your teacher Nicholas, and today we're going to talk about directions, okay? How to give and ask for directions. And here we have some expressions that we can use. We have turn left, voltear a la izquierda, turn right, voltear a la derecha, go straight ahead, ir hacia adelante, go straight ahead, ir hacia adelante, go past, ir atrás, cross, cruzar, cross, cruzar. And here we have different prepositions that can help us with this when we give or ask for directions. At the corner of, at the corner of, en la esquina de, en la esquina corner of, en la esquina de. Next to, al lado de, opposite, opposite, or between, okay, en medio de, en medio de. So here we have some other expressions that we can use. Go straight on, ir derecho hacia, turn left, ir a la izquierda, turn right, a la derecha. Go along es ir hacia adelante, go up, subir, go down, bajar, okay. We can have take the first road, tomar la primera carretera, tomar la segunda, second road, carretera. It's on the left, es hacia la izquierda. It's on the right, es hacia la derecha. Okay? Here we have other prepositions. Near, cerca, near, next to, al lado de, between, en medio de, at the end of, al final de, on, sobre, at, en. Okay? So we can say on the corner, en la esquina, or at the corner, en la esquina. Behind, atrás. Behind es atrás. In front of, enfrente de. Here we have other two important words that we can use. That is block, which we can say cuadra, or corner, esquina. Okay, here we have a map. So I am going to show you an example of how can we give directions. Let's imagine we are at the library. Estamos en la librería and we want to go to the shopping center. All right? Entonces estamos en la librería y queremos ir al shopping center. So we can say walk to the right, in the corner, walk one block, una cuadra, and cruzar, cross the garden road, walk, caminar, walk, 2 blocks, 2 cuadras, caminar 2 cuadras, 1, 2, walk 2 blocks. On the high street, en la calle principal, en the high street, está la calle principal, turn right, voltear hacia la derecha, turn right, walk 1 block, caminar una cuadra, cross the street, cruzar la calle, and in front you can see the shopping center. Enfrente puedes ver el centro comercial. Okay?
That's the way we can give directions. Now, here we have different answers and questions. Here we have different questions that we can use to ask for directions. So, how can I get to the library? ¿Cómo puedo llegar? How can I get to? ¿Cómo puedo llegar a? How can I get to? ¿Cómo puedo llegar a? Okay? So, how can I get to the shopping center? Or another question is, where is the nearest? Y el lugar. ¿Dónde está el más cercano y el lugar? Entonces, for example, where is the nearest school? ¿Dónde está el colegio más cercano? Where is the nearest school? Otra pregunta que podemos utilizar es, can you tell me the way to? Can you tell me the way to? Can you tell me the way to? Y el lugar. ¿Me puedes decir la vía para llegar a? Okay, can you tell me the way to? ¿Me puedes decir la vía para llegar a? So, can you please, can you tell me the way to the library? Okay, ¿me puedes indicar la guía, la vía para la biblioteca? Another question that we can use is, where is? Where is? ¿Dónde es? Where is the library? Where is the shopping center? Where is the school? Okay, ¿dónde está? Or which is the best way to? ¿Cuál es la mejor vía para llegar al lugar? Which is the best way to? Okay, si quiero llegar a la biblioteca, puedo decir, puedo preguntar, which is the best way to the library? Okay? Or we can say pardon, pardon me. Pardon me is excuse me or I'm sorry. This is a synonym of I'm sorry or excuse me. So, pardon me, I'm lost. Estoy perdido. How can I get to? How can I get to? ¿Cómo puedo llegar a? How can I get to the school? How can I get to the library? How can I get to the square? ¿Cómo puedo llegar al parque principal? Okay. Here we have all these questions that you can explore, but for the moment, these are the most important ones. And here we have again the expressions that we can use to answer. Go up, ir hacia adelante o hacia arriba. It's on the corner, es en la esquina. Go straight ahead, ir derecho. Cross, cruzar. Go along, ir derecho. Turn left, voltear hacia la izquierda. Turn right, voltear hacia la derecha. Go down, ir hacia abajo. It's in the middle of the block, okay? Es en la mitad de la cuadra. It's in the middle of the block. Take this road, okay? Toma este camino. Turn right, okay? Turn right, voltear a la derecha. Turn right at the crossroad. Entonces, voltear a la derecha en la cebra. We can have here, it's on your left, es hacia tu izquierda. It's on your right, es hacia tu derecha. Okay, here we have different expressions that we can use to give directions. So I invite you to please explore them. And here I wrote, les voy a mostrar un ejemplo de cómo podríamos escribir para dar direcciones. So, turn right and walk to the corner. In the corner, comma, turn right, comma, walk 1 block, comma, cross the road, comma. So if you see,
You can, punctuation is very important, ¿ok? La puntuación es muy importante para separar las ideas. No importa si tienen que hacerlas muy seguidos, la idea es que sean muy claros. Entonces, por ejemplo acá, voltear hacia la derecha, camina a la esquina, punto. En la esquina, coma, voltea hacia la derecha, coma, camina una cuadra, coma, cruza la calle, coma, ¿ok? Walk 2 blocks straight ahead. Camina, walk, 2 cuadras, derecho, straight ahead es derecho, point, in the corner of High Street, en la esquina de la calle principal, coma, turn right, voltea hacia la derecha, y así sucesivamente. Recuerden que la puntuación es muy importante y que podemos utilizar las expresiones que les he mostrado, como esta lista, o podemos utilizar estas expresiones que son las más comunes. Okay, thank you very much.